Lo primero de todo, antes de empezar la rueda de prensa, me gustaría dedicarle esta importante victoria a Uri Miki, ¿vale? Un jugador que estuvo con nosotros a lo largo de la última temporada y media, que fue un jugador importante en la histórica primera permanencia del club en segunda división, y que bueno, que este verano pues tuvo un problema de salud importante, le ha privado en la actualidad de poder hacer lo que más le gusta, que es jugar a fútbol sala, y teníamos muchas ganas de dedicarle una victoria. Nos hubiera gustado que fuera el día de Santiago en la Copa Galicia, pero bueno, no pudo ser, lo lamento, y hoy que hemos conseguido también una victoria muy importante para nosotros, pues creo que es justo que le dediquemos esta victoria para él, porque se lo merece, y si le sirve para darle un poquito de ánimo y hacerle un poquito levantarle un poquito el ánimo y hacerle ilusión, pues todo lo que podamos hacer por él, pues intentaremos hacerlo, ¿no? Y en ese sentido, pues en nombre del equipo, en nombre del club, pues dedicarle esta importante victoria para Uri, y desearle que siga la evolución tan buena que está teniendo en los últimos días, ¿no? Y que pronto pues pueda volver a jugar al fútbol sala, y esperemos que más pronto que tarde también pues nos podamos volver a encontrar en una pista de fútbol sala, ¿no? Y dicho esto, pues también me gustaría darle la enhorabuena y dedicarle también esta victoria a nuestra afición, a los que han venido aquí, pero sobre todo a los que no han podido venir, ¿no? Porque entiendo que era el debut del equipo. Teníamos ante sí un partido para disfrutar, uno de los mejores partidos que se pueden vivir en este subgrupo, ¿no? Contra un rival que la temporada pasada jugó el playoff, y que evidentemente pues está hecho para repetir esos éxitos o incluso aumentarlos. Y es una pena que por la situación que estamos viviendo pues no hayan podido estar con nosotros, que no tengo ningún tipo de duda de que hubieran estado, que nos hubieran ayudado, y que después de tanto tiempo sin ver a su equipo ganar, concretamente desde el 11 de enero, que fue nuestra última victoria aquí en casa contra Castellón. Es cierto que no han visto a su equipo perder, pero bueno, nosotros teníamos la ilusión cada semana de obsequiarles con esos 3 puntos, de agradecerles ese apoyo. No pudimos hacerlo, y dimos todo lo mejor que teníamos nosotros para conseguirlo, pero no pudimos, ¿no? Y en esta ocasión, pues bueno, creo que me sabe muy mal que no lo hayan podido disfrutar aquí presencialmente todos ellos con nosotros, pero sé que nos han seguido, que han estado enganchados a las redes sociales para seguir el partido, y estoy seguro que en la medida de las posibilidades actuales pues lo estarán disfrutando y celebrando como merece. Es una victoria muy importante, la verdad. Llevábamos muchas semanas entrenando, preparándonos, queríamos estrenarnos en nuestra pista con victoria. Primero porque llevábamos mucho tiempo sin jugar y teníamos muchas ganas. Segundo porque llevábamos mucho tiempo sin ganar en nuestra pista, y también queríamos ya acabar con esa regularidad de los empates, ¿no? Con esa dinámica de empatar, y ver que también éramos capaces, ¿no? En nuestra pista, aparte de hacer buenos partidos y en muchos momentos ser superiores, ¿no? de conseguir ganar. Luego también por empezar la temporada regular con un resultado positivo, ¿no? Y más allá de que fuera positivo, pues si podía ser con victoria, muchísimo mejor. Y sobre todo pues para premiar, ¿no? el trabajo que está haciendo el equipo, que es espectacular. Todo lo que pueda decir de su compromiso, de su ilusión, de su sed competitiva es poco. Desde que empezamos el día 4 de agosto hasta ayer, la dinámica de trabajo en el día a día es buenísima, y la gente está con muchas ganas, con mucha ilusión. Tuvimos los últimos partidos contra equipos de nuestra categoría, donde a mi juicio fuimos superiores y merecedores de un resultado mejor del que conseguimos, y aunque si bien es cierto que las victorias, sobre todo en el partido de Benavente, no contaban para mucho, ¿no? Sí que es cierto que al final pues bueno, a todo el mundo le gusta ganar, ¿no? Y más cuando juegas o te mides contra equipos de tu categoría, ¿no? Que es una forma de testear el nivel donde estás, ¿no? Y creo que ahí el equipo pues bueno, no tuvo todo el acierto que merecía, ¿no? Sobre todo en la zona de finalización, y eso nos privó de ganar. Y esta victoria pues bueno, nos hace ver, ¿no? que lo que estábamos haciendo era bueno, no por no ganar dejaba de ser bueno, ¿no? Pero que había que seguir creyendo, había que seguir confiando, y que trabajando de esta forma, siendo humildes, pues evidentemente sabemos que somos un equipo competitivo, que podemos ganar contra cualquiera, ¿no? Pero también entendemos que
que somos capaces de ganar, ¿no? Que no es solo que tenemos ese potencial, ¿no? para poder ser capaz de mirar a cualquier equipo a los ojos, ¿no? Sino que además de poder mirarles a los ojos también tenemos la capacidad de poderles doblegar, ¿no? Hay cosas muy importantes dentro de la victoria, ¿no? Lo que está claro es que hoy lo prioritario era el resultado, era empezar con buen pie, con el mejor pie posible. Sabemos que Talavera es un equipo que en este subgrupo va a dar mucho que hablar, que es un equipo que seguro que va a estar entre los 4 primeros y que va a jugar por ascender, porque tiene muy buen equipo, porque mantiene muchos jugadores de la temporada pasada, porque en su casa es un equipo muy fuerte, porque es un equipo que encaja muy poquitos goles y que es sólido. Y además, dentro de lo que es lo positivo, ¿no? del resultado, pues hemos conseguido anotar en una situación que nosotros estamos trabajando mucho y donde hacemos mucho hincapié en el día a día, que es en la acción del balón parado, ¿no? Eso nos ha hecho ponernos con 2 goles de diferencia por delante, ¿no? Dejar la victoria encarrilada. También la situación de la inferioridad por la expulsión, algo que en otros partidos, por ejemplo el día de Benavente, donde no fuimos capaces de en 2 minutos, ¿no? conseguir ponernos por delante del marcador, y la temporada pasada, ¿no? Entonces es una situación que le hemos dado importancia a lo largo de estas semanas de preparación y que, bueno, pues estoy contento y satisfecho de que en competición, pues después de intentarlo, hayamos tenido éxito y eficacia, ¿no? Y luego, sobre todo, en la situación de los últimos 4 minutos de partido, del 4-5, ¿no? Bueno, la temporada pasada es una situación que no se nos dio bien, donde se nos escaparon muchos puntos en esos minutos finales, ¿no? Y era importante que hoy, con el resultado de cara, ¿no? Pues fuéramos un equipo en ese momento maduro, sólido, y sobre todo nos va a dar mucha confianza, ¿no? El hecho de que en esa situación de inferioridad no solo no encajamos, sino que acabamos de matar el partido, ¿no? Con el último gol en esa última o penúltima acción de partido, ¿no? Y al final, pues bueno, pues eso, de cara a otros partidos, ¿no? En situaciones iguales, pues el equipo va a estar mucho más seguro de sí mismo.